Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ocupar nuestros lugares y vamos a comenzar en esta mañana. Damos gracias a Dios por su misericordia, amén, por cada uno de los que aquí estamos. Qué bueno verlos a todos ustedes. Todavía hay algunos lugares vacíos. Esperamos en el Señor que el Señor vaya arrimando a sus ovejas. Amén, que el Señor vaya trayendo gente que quiera alabar y glorificar su nombre, que quiera aprender más de Él, que quiera tener la promesa de la vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a comenzar en esta mañana. Gloria a Dios. El día de hoy no va a haber transmisión en vivo, hermanos. Se me quedó mi teléfono en casa. Y como aquí no tenemos el Wi-Fi o el internet en el templo, pues vamos a grabar el video y luego vamos a transmitirlo por YouTube y por Facebook también, si el Señor lo permite, lo vamos a subir también a Facebook para que los que están siguiendo las transmisiones pues puedan tener el material. Amén. Por ahí estamos subiendo también, hermanos, les aviso, estamos subiendo a YouTube la lección pasada, las clases pasadas, las del sacerdocio de los padres. Ya tenemos alrededor de 20 lecciones arriba, para los que gusten verlas y compartirlas. Yo no sé cómo funciona eso de YouTube, nada más sé que todo el mundo dice dale like y suscríbete, no sé por qué, pero bueno, así está la cosa. Ya están ahí en YouTube las clases pasadas. Quiero decirles que todavía faltan muchas del sacerdocio de los padres. Todavía estoy trabajando en eso, en los tiempitos que tengo los voy subiendo, para que los que están por ahí en YouTube o en Facebook, a través siguiéndonos a través de esas plataformas, puedan compartir con nosotros esas enseñanzas. Creo que fueron de bendición y por eso las estoy subiendo, para que otros también las puedan tener. Así que compártanlas, hermanos, ustedes pueden compartirlas, ahí están en YouTube. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos gloria, honor, alabanza y toda la adoración que somos capaces de entregar, Señor. A ti te la entregamos porque tú eres digno, fiel, santo y verdadero. Y queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que hables a nuestras vidas, que enseñes a nuestro espíritu, Señor, que despiertes nuestro espíritu y podamos ser edificados, Señor, en tu palabra y por tu palabra, para gloria de tu nombre. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué aprendimos la semana pasada, hermanos? ¿Qué vimos? Bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, lo terminamos de ver la semana pasada. ¿Qué más? Los pacificadores, lo vimos también la semana pasada, una parte. ¿Qué más? ¿Los que qué? No, también ya lo vimos atrás, pero fueron de las primeras, pero la semana pasada estuvimos viendo bienaventurados, ¿qué? Los que padecen persecución por causa. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí no dice bienaventurados los cristianos que se la pasan metidos en chismes, ¿verdad que no dice eso? Pues no te oí, pues quítate el bozal. ¿Qué más dijimos? Bienaventurados los que padecen persecución porque le deben a Coppel y no pagan. ¿Eso dijimos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, no está diciendo bienaventurados los que padecen persecución de la justicia, no. Por causa de la justicia. Quiere decir que son bienaventurados aquellos que sufren, que padecen por causa de Cristo y del Evangelio. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos amados, siendo culpables de todos nuestros delitos y pecados, siendo culpables de haber mentido, de haber robado, de haber hecho lo que hicimos, fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, juez justo, teniendo, como luego decimos aquí en México, los pelos de la burra en la mano,
teniendo todas las pruebas en contra nuestra, todas las pruebas que sin lugar a dudas nos condenaban, el Señor nos declara justos delante de Él. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, que pagó el precio que nosotros no podíamos haber pagado. Veíamos en el curso de evangelismo que tuvimos hace poco, hablábamos acerca de un juez que recibe en su juzgado, en su corte, a una persona que es condenada, que es acusada de un delito grave, que es digno de una pena bastante fuerte, bastante grande, pero que se presenta a alguien con el pago de la multa que esa persona debería pagar, aun cuando esa persona no tiene los recursos, no tiene la capacidad financiera o como usted le guste llamar, para saldar esa deuda es saldada por alguien más. Y el juez no tiene más razones de retener presa a esa persona. ¿Por qué? Porque la multa ha sido ya pagada. En el caso de nosotros, hermanos, la multa fue pagada. En el caso de aquel juez, él no compromete su justicia al dejar libre a esa persona porque el pago ya fue dado. En el caso nuestro Dios no compromete su justicia, no compromete su santidad, porque el pago por nuestras culpas ya fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Me expliqué? Entonces, somos justificados. La palabra del Señor nos habla de que fuimos redimidos, nuestro pago ya fue dado. Ahora, una vez que somos justificados, una vez que somos salvos por la fe, esa misma fe tiene que producir en nosotros un actuar. Ese actuar se refleja en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. ¿Sí? Ahora, dice el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la justicia, por causa de su nombre. ¿Pero por qué? Por causa de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Por qué? Si yo quiero vivir piadosamente, ahí les va la clave, en esta tierra, ¿por qué voy a sufrir persecución? Porque voy en contra del sistema del mundo. Porque el sistema del mundo es un sistema corrupto. Porque el sistema del mundo, hermanos, es un sistema gobernado por un príncipe tirano. Es un sistema gobernado por alguien que es homicida desde el principio. Es una tierra, es un mundo gobernado por alguien, por un ser diabólico. Bueno, obviamente diabólico, más diabólico que no se puede, es el diablo. Pero estamos viviendo en un mundo, hermanos, que está bajo un sistema de gobierno cruel, tirano, despiadado, que lo único que busca es la destrucción. Y lo podemos ver, hermanos. Mire, a veces no entendemos realmente lo que significa la palabra autodestrucción. ¿No es cierto? ¿Cómo una persona, cómo yo como ser humano voy a buscar mi propia destrucción? A lo mejor conscientemente no lo hacemos. Y sin embargo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está, hermanos, ahorita la naturaleza? ¿Quién la tiene así? ¿El ser humano? El ser humano. Nosotros, hermanos, hemos buscado nuestra propia autodestrucción, nuestra propia destrucción, ¿sí? A través de las decisiones que hemos tomado con el tiempo. Ahorita, hermanos, nosotros necesitamos entender, desde el momento en el que decidimos aceptar el gobierno de alguien más, que va en contra del sistema de este mundo, entonces nosotros nos hemos hecho enemigos del sistema de este mundo. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser claros, hermanos. No somos enemigos del mundo, hablando de la gente. Somos enemigos del mundo hablando del sistema que rige este mundo. Alguien dijo por ahí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, Dios ama al ser humano, pero el pecado que cometemos Dios no lo tolera, Dios no lo va a soportar jamás. No nos lo va a apapachar, no nos lo va a solapar. ¿Me estoy explicando?
Entonces estamos en contra de un sistema que gobierna este mundo. Ahora, ¿cómo es posible que una vida de buena conducta provoque persecución? De la misma manera en la que se opusieron en su momento a la vida de Jesús. De la misma manera se van a oponer, hermanos, a lo que Dios quiera hacer en sus vidas a través de nosotros. Nosotros hoy podemos y tenemos la responsabilidad, hermanos, de reflejar la luz de Cristo, de reflejar su amor, su poder, su gloria, su bondad, de hacerlo notar a la gente. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esta verdad. ¿Por qué? Porque allá afuera hay gente que necesita que nosotros les mostremos el amor de Dios. Ayer hablábamos en el estudio prebautismal acerca de la profesión de fe. La profesión de fe es confesar, es decir lo que creemos, decir que estamos de acuerdo con la palabra, decir que estamos de acuerdo con lo que Dios piensa, con lo que Dios dice, decir que apoyamos 100% lo que la Biblia comenta, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia ordena. ¿Me explico? Por eso es que la gente de afuera, que está bajo el gobierno del mundo, bajo el sistema del mundo, por no llamarle bajo el sistema de Satanás, que tristemente es la verdad. Por eso hay un rechazo, hermanos. Por eso hay un rechazo. Ahí se rompe la regla o la ley del magnetismo, ¿no? Que polos opuestos se atraen. Bueno, aquí se rompe esa regla. Polos opuestos se repelen. Miren, hace, ¿qué sería? Unos 15 días aproximadamente, mi mamá cumplió años el día 8 de mayo. Y mi hermano nos invitó a su casa. Él tiene un terreno allá por nombre de Dios. Y nos invitó a su casa que fuéramos a celebrar a mi mamá. Hicieron una discada, nosotros llevamos un pastel, a convivir como familia. Pero resulta de que llegaron unos amigos de mi hermano y pues todo iba más o menos bien. Pero llegaron los amigos de mi hermano y como que el ambiente como que se tornó un poquito diferente. Como que no encajábamos nosotros en ese ambiente. Yo no sé si a usted le haya pasado, no lo sé, pero a nosotros como familia nos ha tocado que vamos a algún lugar, ya sea a la casa de las hermanas de mi esposa, o a mi casa, que es su casa, o a mi familia, que es bueno, la familia paterna de mi familia. Y como que no encajamos, como que ya no nos sentimos igual. Ellos tienen sus pláticas y como que en esas pláticas nosotros no entramos muy fácilmente. Hace algunos años me decía mi esposa, oye, ¿por qué cuando vamos al día 31 o el 24 de diciembre allá con mi mamá, tú te vas y te duermes? Y yo le dije, bueno, si quieres un día, le dije, no, la próxima, le dije, yo me quedo platicando con tus hermanas y tú te vas a platicar con los borrachos. ¿Por qué? Porque no encajábamos. No había comunión. Ahora, entre ellas y sus hermanas, por supuesto, son mujeres, siempre tienen algo de qué hablar, son familia, etc. ¿Sí me explico? Pero en mi caso yo no entraba en esas pláticas de cholos, de viejos cholos o cholos viejos. O las dos cosas. No de hablar con ellos de botellas. O de peleas, de pleitos, de cholos, o sea. Ahora, vamos con mi familia y están igual. Estamos exactamente igual. Ellos con sus temas, con sus botellas, con sus pláticas en doble sentido, con sus palabrotas. Dice mi esposa, oye, pues no me siento en el ambiente con tu familia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Porque somos un par de sangrones los dos? No, es que nuestro espíritu cambió, fue transformado, fue despertado nuestro espíritu. Aleluya. Y ya no encajamos de repente con el mundo. Y el mundo no encaja con nosotros. Y por eso, hermanos, a veces el mundo reacciona de una forma que a veces lastima nuestras vidas. No sé si me estoy haciendo entender. No es que
que seamos diferentes por fuera, seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo el hijo y el hermano de mi familia. Mi esposa sigue siendo la hija de, bueno, ya no, mi suegra ya falleció, pero sigue siendo la hermana de sus hermanas. ¿Qué cambió? Cambió que ahora pertenecemos a alguien diferente. Y ese alguien diferente nos hace comportarnos de forma diferente que ellos no logran entender. Y qué curioso, hermanos, que siempre que el hombre no entiende algo, tiende a atacarlo. ¿No les parece? ¿No les ha tocado? ¿No se han fijado en eso? Atacamos lo que no entendemos. Siempre. ¿Sí? A veces nos defendemos de lo que entendemos, pero no atacamos lo que entendemos. No sé si me estoy haciendo entender con esto. El punto es este, hermanos. A todos los que procuran vivir en armonía con la palabra de Dios por causa de la justicia, les espera persecución en mayor o menor grado. Esto lo tenemos que entender. Cuando yo estaba en la secundaria, hermanos, había un muchacho, le decíamos el osito. Estaba así chaparrito y luego regordete, parecía un osito cariñosito. Y le decíamos el osito. Y este muchacho, hermanos, a mí me ayudó mucho que él estuviera en la secundaria. Yo iba a la iglesia desde pequeño. A mí el Señor me hacía soñar alabanzas, cantos de niños que yo cantaba en la escuela dominical. Las maestras me decían, ¿quién te lo enseñó? Pues yo la había soñado. Bueno, llego a la secundaria, hermanos, con mi corazón rebelde, ¿verdad? Sin haber aceptado a Jesucristo todavía. Pero había ese joven, el osito. Y de repente empieza, hermanos, a repartirnos folletos a todo el mundo. Y le dije, oye, me sentí identificado con él, a pesar de que yo todavía no rendía mi vida a Jesucristo. Y le dije, dame unos cuantos. Y empezamos a repartir folletos entre los dos, hermanos. Y había un joven que ya falleció, por cierto. Había uno de los estudiantes que él decía que él era de los caballeros de Colón. Él y su papá eran de los caballeros de Colón. Sí, hágate cuenta el Ku Klux Klan. Nosotros tenemos jurado de hacer garras a todos los cristianos, decía él. Y él era un muchacho pues, bastante corpulento. Él tenía que cortar los pantalones de aquí porque no le quedaban. Bueno, el caso es de que, hermanos, me persiguió por toda la secundaria como ustedes no tienen idea. Como ustedes no tienen idea. Él estaba estudiando taekwondo. Yo no sé cómo le hacía porque estaba bien... Pensé que más bien estaba estudiando sumo, pero bueno. El asunto es que me perseguía por toda la escuela y en cierta ocasión yo no sé cómo, de dónde salió un tornillo en una puerta. Yo me metí por las puertas, ¿verdad? Y el tornillo se la atoró aquí en el pantalón. Yo creo que fue Dios más que nada, pero él me perseguía, hermanos, porque ellos tenían juramentado a hacer trizas a los cristianos. Al menos eso fue lo que él me decía. Yo soy de los caballeros de Colón, decía él. Yo le dije, felicidades, ¿verdad? Pero ese es el punto, hermanos. Que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, vamos a sufrir persecución y tenemos que estar claros y bien entendidos en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos desertaron. Muchos cristianos están por desertar. Muchos van a desertar porque se les dijo que al venir al Evangelio se les iban a acabar los problemas, iban a vivir una vida abundante, iban a tener una vida de prosperidad, iban a tener una vida de mucha riqueza, se iban a sacar la lotería sin comprar boleto. Bueno, en fin, casi les prometieron el avión presidencial. Pero vienen al Evangelio y se dan cuenta de que, caray, de repente se nos vació la despensa. De repente nos quedamos sin trabajo. De repente no hay dinero. De repente me enfermé. De repente no me hallan los médicos. De repente no puedo dormir porque en la noche siento una presencia ahí en mi cuarto. De repente no puedo dormir porque hay un pajarote ahí en el techo a las 12 de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Miren, hermanos, hay cosas que a veces suceden y las platicamos y la gente no nos cree. Y a veces no las platicamos porque la gente no nos cree.
Pero a nosotros nos tocó, hermanos, estando en la sierra. Y voy a decir esto a riesgo de que muchos no me crean, pero los que han pasado por eso sabrán de lo que estoy hablando. Había ocasiones, hermanos, en los que sentíamos que algo se subía a la cama donde estábamos dormidos. Judith dormía en una camita chiquita, Miguel todavía no nacía. Pero de repente sentíamos que esa cosa brincaba sobre la niña y la niña empezaba... Teníamos que reprender. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Teníamos que levantarnos a reprender, hermanos. En cierta ocasión sentimos que esa cosa entró por la ventana y caminó por el cuarto y se fue hacia la cocina. Tuvimos que levantarnos a reprender. Y esto, hermanos, son experiencias que hemos tenido como usted no tiene idea. Así. Pero yo no le puedo decir cuál ha sido la experiencia que ustedes puedan tener. Yo les hablo de lo que nosotros hemos vivido. Porque, hermanos, a veces pensamos que por ser cristianos no va a pasar ya nada, vamos a tener todo en charola de plata. Una vez una persona me dijo, es que tú eres de Asambleas de Dios. Le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Me dijo, es que ustedes ven demonios donde quiera, hijas de la sopa. Ahora, yo lo que yo le dije, gracias a Dios, hasta ahorita no los he visto, ni quiero verlos. Pero los que han pasado por eso, si hay alguien aquí que haya pasado por eso, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto. Sabrán que lo que estoy hablando es cierto, hermanos. A veces es tanta la presión que tenemos en el trabajo, en la escuela, con los compañeros, con los amigos, con la familia. Decía un pastor en una predicación, decía, hermanos, pues fuimos a tal parte, nos invitaron a predicar en una boda. Dice, y nos tenían reservada una mesa, dice, allá en un rincón, dice, donde no nos veían, dice, allá nos tenían. Comimos, nos sirvieron la cena, cenamos, dice, nos fuimos, apenas cruzamos porque dice, llegó una persona y me dijo, pastor, ¿qué cree? Dice, allá en el tejabán que está allá al fondo, dice, allá está escondida la banda, y se están esperando que usted se vaya para sacar la banda. Dice, nos levantamos, dice, y nos fuimos. Apenas salimos del salón, dice, empezamos a escuchar ruido de música. Eran los invitados, ¿cómo dicen? Incómodos. Éramos los invitados incómodos, la gente estaba esperando que nos fuéramos para empezar la fiesta. Esa es, hermanos, la vida que le espera a todo aquel que acepte a Jesús. Por eso es bien importante que pensemos, hermanos, y valoremos qué vale más. Porque Jesús dijo, si alguno no aborrece a padre o a madre, a hijo, a hija, por mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? ¿Que tienes que aborrecer a tus padres? No. Lo que quiere decir es que le tienes que dar a él el lugar que él merece en tu corazón, en tu vida. Que vas a batallar, que vas a sufrir, que vas a lamentar, a lo mejor muchas cosas. Pero tienes que ver qué es lo que vale más, qué pesa más para ti. La vida eterna o la comunión con gente que al rato te va a dar la espalda. Ayer hablábamos, Jesús dijo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Escuche esto, al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios, delante de mi Padre en los cielos. Entonces, ¿qué vale más, hermanos? ¿Que te critique el alcohólico, el borracho, el drogadicto, o que te alabe Dios? ¿Qué vale más, hermanos? ¿Qué vale más? Porque la Biblia dice que Jesús alabó a la viuda, entonces no estoy hablando de herejías, ni estoy hablando de blasfemias. La Biblia dice que Jesús alabó a la viuda, dijo que ningún hombre había echado como esa mujer en las ofrendas. Entonces, yo le pregunto, ¿qué vale más? ¿Lo que pueda pensar el pecador que vive a un lado de usted? ¿O lo que pueda pensar el Dios Santo de usted? ¿Qué pesa más? ¿Qué es mejor? Mire, la Biblia dice, hermanos, que los gobernantes judíos, muchos creyeron en Cristo, pero no lo confesaban porque no querían ser echados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Hermanos, ¿qué
vale más para nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Lo que pueda pensar el pastor o lo que pueda pensar Dios? ¿Lo que pueda pensar el hermano de la iglesia, el vecino, la vieja chismosa que no sale de la esquina? ¿O lo que pueda pensar Dios de nosotros? Tenemos que pesar las cosas, hermanos, que sopesarlas. ¿Qué vale más? Porque ser cristiano no es fácil. En cierta ocasión una persona me dijo, bueno, y si ustedes tienen la verdad, ¿por qué son tan poquitos? Le dije, la respuesta, yo le dije, me hubieras hecho una pregunta más difícil. Hay un dicho que dice, si las cosas que valen la pena fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría. Ahorita los jóvenes están batallando con las alabanzas que van a tocar, pero si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Ustedes están luchando, están batallando, porque las cosas que están haciendo valen la pena, y valen mucho la pena. Y eso es algo que tenemos que entender también nosotros, hermanos. Estamos batallando en el camino cristiano, todos batallamos, todos luchamos, todos sufrimos, todos nos enfermamos, todos tenemos alguna especie de crisis de repente. Pero ¿sabe qué? Vale la pena, hermanos. Vale la pena, todo lo que tengamos que pasar, vale la pena. Porque el Señor, amados hermanos, tiene para nosotros una promesa que nos ha entregado ya la promesa. Y tenemos esa salvación tan grande en promesa y vamos a alcanzar la promesa. Pero tenemos que entender que nos va a costar. Yo quiero ser bien claro, hermanos, y no quiero mandarlos a sus casas con los cables cruzados o la doctrina cruzada. Hemos entendido que la salvación es por fe. Creo que sí lo hemos entendido, amén. Ok, somos salvos por fe. Pero una vez que somos salvos, esa misma fe nos tiene que llevar a la acción. Juan dijo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuál esperanza? La salvación, estar en la eternidad con Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Está hablando de un esfuerzo personal. Está hablando de una lucha interna. ¿Sí o no? ¿Eh? La salvación es por fe, se obtiene por fe. Retenerla requiere esfuerzo. ¿Veis entender? Ok. Esta persecución de la que estamos hablando, hermanos, no es meramente humana. Cuando un pecador le entrega su vida a Dios, Satanás lucha contra el nuevo cristiano. Por lo que el cristiano tiene no solo gente de carne y hueso en su contra, sino también fuerzas espirituales de maldad. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando una persona rechaza el gobierno de Satanás y abraza el gobierno de Jesucristo, entonces las fuerzas demoníacas se levantan contra él porque lo quieren derribar nuevamente, porque lo quieren aprisionar nuevamente. ¿Qué pasó con Israel cuando salió de Egipto? Ya iban bien contentos. Iban cargados de oro, de plata, de alhajas, de ganado. Pero detrás de ellos venían ¿quiénes? Los esclavizadores. ¿Sí o no? Los esclavizadores. Venían los egipcios detrás de ellos. Ellos venían saliendo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué dijimos que representaba Egipto en la Biblia? El pecado, el mundo, el sistema pecaminoso del mundo. Y los egipcios venían detrás de ellos. ¿Por qué? Porque Faraón dio la orden, vayan por ellos, vamos por ellos, y o los matamos o los traemos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Satanás pretende? O nos mata o nos regresa. Entonces tenemos que entender esta realidad, hermanos. Pero la palabra todavía sigue diciendo bienaventurados. Dios todavía sigue diciéndonos bienaventurados. A pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que venga, todavía dice
bienaventurados. Y todavía nos dice, gócense, alégrense, gozados y alegrados. ¿Por qué? Cuando por mi causa os vituperen y persigan. Sí, pero dice, gozados y alegrados. ¿Por qué? Porque vuestro galardón, porque vuestro premio es grande en los cielos. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Lo que tengamos que pasar en esta tierra, vale la pena. Lo que tengamos que sufrir en esta tierra, vale la pena, siempre y cuando lo suframos por el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por el nombre de Jesucristo. Malo, hermanos, cuando suframos como iglesia, por ser hipócritas, por ser sectarios, por ser mentirosos, por ser ladrones, por ser chismosos. Ahí tenemos que preocuparnos. Pero la realidad, hermanos, es que podemos ser bienaventurados siempre y cuando nuestro sufrimiento sea causado por nuestra fidelidad a Dios. Por nuestra fidelidad a Dios. A veces nos provocamos sufrimiento nosotros solos, por nuestra propia infidelidad. A veces nos provocamos sufrimiento nosotros solos, hermanos, por nuestra necedad. Pero si somos sabios, hermanos, si le pedimos a Dios sabiduría, gracia, inteligencia espiritual, qué sé yo, que Dios nos ayude, hermano. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, que en este preciso momento no es Dios el que está en control, en gobierno del mundo. Aunque todo está bajo su control, la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Sí o no? La Biblia nos dice que todo está bajo el maligno. Entonces, de ninguna manera Dios desea ni causa tampoco todo el sufrimiento que hay en el mundo. Ni todo lo que ocurre a nuestro alrededor se debe a su perfecta voluntad. La Biblia indica que en la actualidad el mundo no está bajo el dominio de Dios, sino que está en rebelión contra su gobierno y esclavizado a Satanás. Debido a esta condición, Cristo tuvo que venir a morir y reconciliar el mundo con Dios. Los creyentes nunca deben de afirmar que todo está bajo el control de Dios con el propósito de librarse de su propia responsabilidad de combatir contra el pecado, hermanos, porque eso también sucede. Tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que luchar contra el pecado, contra la maldad y sobre todo, escuche esto, la iglesia necesita combatir contra la tibieza espiritual. Contra la tibieza espiritual. Qué tremendo es, hermanos, que a veces en las propias iglesias, hermanos, se da esto. Que descuidamos nuestra comunión, descuidamos nuestra relación con Dios. De pronto dejamos de congregarnos. Dejamos en mi casa puedo orar, dejamos en mi casa puedo leer la Biblia. Luego dejamos de leer la Biblia. Dejamos de orar. Es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que lo amo, pero estoy cansado. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo el tiempo para hacerlo. ¿Se cree que ya se sabe todo? Muchas veces se piensa que ya se sabe todo. Cuando nosotros llegamos a la sierra, había un hermano que tenía lo que yo tenía de edad, él lo tenía de convertido. O poquito más tenía de convertido que yo de edad. Él tenía 30 años en el Evangelio. Yo tenía 26, si mal no me acuerdo, cuando llegamos a la sierra. Y me dice el hermano, ay, mijito, yo tengo 30 años en el Evangelio, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Se da? Siempre se aprende algo nuevo cada día. Se da, hermanos. Hay gente que puede tener añales en el Evangelio. Y no se trata de que si yo le puedo enseñar o no le puedo enseñar. Se trata de que necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios.
a lo mejor, hermanos, algún día Dios permite que volvamos a repetir este mismo estudio. ¿Y sabe qué? A lo mejor usted dirá, pues ya me lo sé. A lo mejor sí lo sabe, pero lo olvidó. O no lo interpretó. O no lo interpreté yo. O Dios tiene una palabra nueva que agregar. Esta es la tercera o cuarta vez que doy este estudio. A veces es una palabra nada más, hermano, de veras. Y a veces es una palabra nada más la que, caray. Y penetra hasta partir el alma, así de veras. Miren, yo siempre he dicho, si una coma, si un punto, si una palabra está en la Biblia, por algo es. No está ahí nomás porque para rellenar el hueco. Tiene algo que enseñarnos. Y a lo mejor hoy esa palabra me enseñó algo, a lo mejor mañana no me enseña nada, me enseñará la de enseguida. Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Las Escrituras no nos enseñan en ninguna parte que todo lo que pasa en el mundo sea culpa de Dios. Muchas de las cosas que están sucediendo por nuestra rebeldía contra Dios, por la rebeldía del ser humano contra Dios, no porque Dios quiera que suceda, sino porque Dios en su soberanía ha permitido, hermanos, que el hombre tenga un libre albedrío. Y Dios nos ha dicho, pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge el bien para que vivas, pero el hombre ha escogido el mal. ¿Me explico? El hombre ha tenido la elección toda su vida. Ahora, el problema es que por mucho tiempo le dimos nuestra elección al enemigo de nuestras almas. Y cuando decidimos cambiar eso, hay un dicho que dice, la costumbre se hace ley. La costumbre se hace ley. Usted acostumbra a hacer algo para alguien, no sé, de repente, un ejemplo X. Le voy a sacar la basura, vecino, mira aquí. El día que usted no le saca la basura, vecino, voy a pagar el agua, se le ofrece algo. Sí, vecino, tenga. Vecino, voy a pagar, sí, tenga. Vecino, y yo, oiga, vecino, se fue y no me pagó el agua, pues ¿qué onda con usted? La costumbre se hace ley. Vivimos, ¿cuántos años, hermanos? Bajo el gobierno de Satanás. ¿Cuántos años vivimos bajo su gobierno, hermanos? La costumbre se hace ley. Y cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a Jesucristo, esa ley se rompió. ¿Sí me explicó? Esa ley se rompió. Y el que gobernaba sobre nosotros exige esa sumisión. Por eso, hermanos, los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Ahora, sí hay un sentido, hermanos, en el cual el mundo impío está bajo el control de Dios. Él es soberano. Y por eso todas las cosas que ocurren bajo su voluntad permisiva, no perfecta, permisiva, y bajo su vigilancia, y en ocasiones mediante su participación directa de acuerdo con su propósito. Miren, ¿se acuerdan de Job? ¿Sí? ¿Qué pasó con Job? Dios permitió que Job tuviera un sufrimiento hasta un cierto nivel, ¿sí? Hasta un cierto nivel. Pero permitió que fuera probado. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. La Biblia dice que Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Escuche, tentados. Sino que junto con la tentación dará también la salida. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ok. ¿Y las pruebas? Miren, Dios a veces en su voluntad permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque a veces malentendemos un texto y queremos que diga lo que nosotros queremos que diga. Y no es así. Dios es claro, no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero en cuanto a pruebas, Pablo dijo, fuimos probados más allá de nuestras fuerzas, al grado que pensamos que no íbamos a conservar la vida.
Y ese fue Pablo. ¿Cómo le fue a Pablo? Lo azotaron, lo encerraron en la cárcel, lo pusieron en el cepo, naufragó como 3 veces, lo mordió una víbora venenosa. Sí, ahí está el libro de los Hechos. Naufragaron, llegan después del naufragio a la isla de Malta y estaban juntando leña para calentarse porque estaba llueve y llueve. Y entre la leña sale una víbora venenosa, lo muerde y luego la gente luego empezó, este es de lo peor porque los dioses no lo dejan vivir. Todos esperaban que cayera muerto ahí en la isla de Malta. ¿Cómo le fue a Pablo? Él mismo lo dice, fuimos probados más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas? ¿Que no nos ama? Siempre nos está capacitando. ¿Por qué? O sea, miren, Dios permite que pasemos por pruebas más allá de nuestras fuerzas, y esto lo digo a mi criterio, ¿verdad? Ya usted sabe si abraza esta palabra o no, pero yo creo, hermanos, que Dios permite que pasemos por pruebas más allá de nuestras fuerzas, primero, para que entendamos que sin Él no podemos. Gloria a Dios. Para mostrarnos, hermanos, que no podemos sin Él, que dependemos 100% de Él, para enseñarnos dependencia de Él. Y número dos, para que comprobemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Para que podamos entender y conocer a ese Dios todopoderoso, que lo hemos oído muchas veces, pero que muchas veces no lo hemos conocido como debiéramos. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven. Ahora puedo decir, ahora puedo comprobar tu poder. Ahora puedo comprobar que verdaderamente eres el Dios todopoderoso que dices ser. ¿Cuándo? Cuando hemos pasado por esa prueba que sin Él no hubiéramos podido pasar. Entonces Dios nos permite a veces pasar por ese tipo de situaciones, hermanos, para que nosotros podamos entender realmente nuestra necesidad de Él y cuán grande es su poder, para mostrarnos su gloria. Ahora, no obstante, en este momento en la historia del mundo, Dios ha limitado su supremo poder y su gobierno sobre el mundo, pero debemos entender que esta autolimitación de Dios es solamente temporal. Miren, cuando Jesús vino a la tierra, ¿Él era Dios? ¿Sí o no? Sí, sí era. Pregunto, Jesús, siendo Dios encarnado en la tierra, ¿estaba en todas partes al mismo tiempo? No. Él estaba sujeto a su cuerpo. Él sujetó su divinidad a su cuerpo. Acuérdense que Él era 100% hombre. Era 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Pero Él estaba sujeto a ese cuerpo de carne y hueso. ¿Sí me explico? Él estaba sujeto, Él se autosujetó. Dice la palabra, por cuanto padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Él, hermano, se sujetó a sí mismo. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué tiene que ver eso con su cuerpo? Hermanos, Él tuvo que sujetar su divinidad. Así Dios, hermanos, ahorita está sujetando su propio poder, está autolimitándose. No porque no tenga el poder, sino porque Él se está sujetando a su propia voluntad. Él se está sujetando a su propio propósito para con nosotros. ¿Me explico? Por eso, hermanos, es que Él se ha sujetado. Él es soberano y por eso todas las cosas ocurren bajo su voluntad permisiva y vigilancia. Pero esa limitación es solo temporal. La limitación que ahorita Él tiene es solamente temporal, porque tan pronto como Él mismo lo determina en su sabiduría, Él va a destruir a Satanás y toda maldad junto con él. ¿Cuándo? Cuando Él así lo determine. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida. ¿Y tengo poder para qué? Para volverla a tomar. Dios tiene el poder, hermanos, para autosujetar su autoridad, para autosujetar su poder y para volverlo a
liberar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, cuando Él así lo determine. Apocalipsis 19:20, ¿qué dice? Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, entonces, en el momento en el que lo determine, Él va a destruir a Satanás y toda la maldad. ¿Cuándo? Cuando Él así lo haya determinado. En el momento en el que Él ya ha prefijado desde la eternidad. ¿Sí me explico? Entonces, los reinos del mundo, hermanos, los reinos del mundo van a venir a ser de nuestro Dios y de su Cristo, pero solamente cuando suceda esto, Apocalipsis 19:20. Solo entonces se dirá, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo? Cuando la maldad sea destruida. Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahorita, hermanos, el mundo está bajo el maligno, pero tarde o temprano, hermano, eso terminará. Cuando experimenten el sufrimiento, los cristianos deben alegrarse, sabiendo que a los que sufren, Dios por causa de su justicia les da mayores bendiciones. Repito el caso de Job. ¿Qué pasó al final con Job? Dios le dio el doble de lo que tenía. Dios lo bendijo al doble. Le dio el doble de ganado, de camellos, de burros, de hijos, de todo. Bueno, las hijas le las dio más hermosas que todo el mundo, ¿verdad? Pero le dio el doble de prácticamente todo, no, ni de esposa. Ni de esposa, con una tenía más que suficiente. Sí, con una. Pero Dios lo bendijo al doble. Hermanos, yo sé que de pronto nosotros como hijos de Dios pasamos por situaciones bien difíciles, muy complicadas. Pero si nos sostenemos creyendo en Él, Él abre puertas en el momento en que usted menos se lo espera. En el momento en el que usted menos se lo imagina, Dios abre las puertas y no hay quien las cierre. Yo les he testificado, hermanos, cuando trasplantaron a Miguel, tenían que haberle hecho al menos 3 estudios, orina, de popó y de sangre. No le hicieron ninguno de los 3. Y ahí está el chaval, echando panza. Porque cuando Dios abre puertas, hermanos, no hay Satanás que las cierre. Sí, vamos a tener padecimientos, vamos a sufrir, vamos a luchar. Eso no se lo quita nada a nadie, hermanos. Si a usted le han predicado un evangelio diferente, discúlpeme, tengo que abrirle los ojos a la verdad. Si no fuera así, la Biblia no diría, bienaventurados sois los cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Estamos? Los creyentes deben de estar conscientes, hermanos, de la tentación a comprometer la voluntad de Dios a fin de evitar la vergüenza, el ridículo, el desconcierto o la pérdida de los bienes materiales. Tenemos que estar bien conscientes, hermanos, de que va a llegar esa tentación a nuestras vidas, de comprometer la verdad y la santidad de Dios en nuestras vidas por quedar bien. Pero esto lo vemos la semana que entra, con el favor de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra escuela dominical. Miguel, si puedes parar ahí vamos, después de la oración lo paras, por favor.
Les recordamos, hermanos, pues esta ocasión se nos olvidó traernos el teléfono de la casa, así que vamos a grabar las clases y la predicación de más al rato y luego la subimos a YouTube y a Facebook. Que Dios me los bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos hace entender, Señor, sabiduría. Queremos rogarte, Dios, que nos fortalezcas en fe, que nos ayudes a entender tu voluntad para con nosotros y que podamos, Señor, realmente ser partícipes de esa gracia, de ese poder, Señor, para sostenernos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos tu camino y ayúdanos a caminar bajo tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.